amebas extras, bichitos extras, que no hayan modificado su microbioma demasiado. Y lo más importante, que por lo menos hayan tomado un día para descansar. ¿Sí? Que nos dé el sol, que creemos un poquito de vitamina D. Nosotros que usualmente estamos encerrados en un hospital y nunca vemos el sol. Entonces vamos a hoy a hablar un poquito sobre diferentes pruebas genéticas. ¿Sí? Y vamos a ver las diferentes pruebas genéticas o las principales pruebas genéticas que pedimos, porque estas son las más frecuentes que pedimos, ¿sí? Que es el cariotipo y el FISH, la PCR, la secuenciación de genes y los microarrays, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el cariotipo y el FISH. Y que conste que esto no es de ir a pescar, no estamos buscando pescaditos, ¿sí? El cariotipo es la forma más condensada donde podemos ver a los cromosomas, ¿sí? Entonces, usualmente ahorita la mayoría de esos cromosomas están ahí flotando, medio deshilachados, en un caos adentro del núcleo. Aquello que está siendo utilizado se está yendo al centro del núcleo y aquello que no está siendo utilizado está en la periferia, está como en el fondo del closet, ¿sí? Está bien guardadito, tan guardadito que ni me acuerdo que está por ahí. El cariotipo lo que hace es que forza todos los cromosomas a estar condensaditos y en el centro del núcleo, ¿sí? Entonces, para que los cromosomas estén todos juntitos, bien empacaditos, necesitamos que entren en el ciclo celular. Esa célula esté en mitosis o en meiosis, específicamente en metafase, ¿sí? Porque eso no solo me los permite tenerlos todos juntitos, sino que además se ordenan en el centro. Entonces es la forma más fácil de verlos, ¿sí? Vamos a ver que no siempre caen en el centro, pero por lo menos ahí están. Y cuando tenemos a una célula y la empezamos a ver, vamos a hacer varias cosas. Pero el primer paso, vamos a contarlos. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula? 46. ¿Sí? Entonces, primero se cuenta. Mira cuántos tengo. Primer paso. Y que conste que no lo hago con una célula. Lo hago por lo menos con 20 células para asegurarme que todas tengan lo que tienen que tener. ¿Sí? Siguiente paso. Ya sé que están todos, pues los voy ordenando. Y voy haciendo parejas. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, etcétera, etcétera. Hasta que solo me queda flotando un X. Y a ver si le encuentro otro X, o encuentro un Y o encuentro algo más. ¿Sí? Y después ya miro su estructura. ¿Están enteritos? ¿Les faltan pedazos? Tenemos uno que está entero, pero tiene un pedazo que está al revés. ¿Qué es lo que tiene? ¿Sí? Estas son las que llamamos las alteraciones estructurales, que pueden haber translocaciones, duplicaciones, deleciones, inserciones. Lo más fácil es el librito. ¿Sí? Entonces, la translocación es cuando cromosomas se rompen en un punto, otro cromosoma se rompe en un punto y se intercambian. ¿Sí? Entonces, una translocación balanceada implica que los dos pedazos están ahí, solo que están en otro lugar. ¿Sí? Después tenemos las translocaciones no balanceadas, donde sí hay un intercambio, pero algún pedazo se pierde o no está siendo pasado. ¿Sí? Entonces, las translocaciones no balanceadas, se las vamos a ver la otra semana. Estas sí nos pueden causar diferentes síndromes dependiendo de qué se perdió. O al contrario, qué recibimos extra. ¿Sí? De ahí tenemos lo que se llaman las translocaciones robertsonianas, donde tenemos un cromosoma que se corta y pierde el brazo corto, y otro cromosoma que se corta y pierde su brazo corto. Y usualmente son cromosomas donde el brazo corto es tan chiquitito, que parecieran cabecitas, ¿sí? Entonces se les cortan las cabezas, y esos dos brazos largos se unen para formar un nuevo cromosoma. ¿Sí?
Entonces, esas translocaciones robertsonianas en el paciente que lo sufre usualmente no tienen ninguna pérdida, porque esos brazos cortos son tan chiquitos que no tienen información útil, ¿sí? El problema es cuando lo heredan a sus hijos, porque estos dos cromosomas siempre van a ir juntos. Ya vamos a ver la otra semana que a veces se vuelve problema cuando esos dos van juntos y además estoy pasando un cromosoma normal, ¿sí? Que siempre tenemos dos copias. Una copia está aquí atrapada y la otra copia está normal. Entonces a veces heredamos las dos copias sin querer y hacemos trisomía. Los isocromosomas es un poquito similar. En lugar de que los dos cromosomas durante la meiosis se separen en vertical, brazo corto, brazo largo para un lado, brazo corto, brazo largo para el otro, se separan en horizontal. Y los dos brazos cortos se van por su lado, los dos brazos largos se van por su otro lado. Y el problema es el mismo. Ahora tengo dos brazos cortos, brazos largos que se mantienen juntos, forman un nuevo cromosoma. Y por alguna razón, siempre las cabezas se pierden. Los brazos cortos, cuando están unidos, el núcleo los deshace. Dice, esto es un poquito basurita, limpiamos y los elimina, ¿sí? Y a veces sí perdemos información útil en esos. Y formamos un isocromosoma, que es un cromosoma que tiene dos brazos largos juntos formando uno solo. Las deleciones es un poquito bien fácil. Un pedazo se borró, se quitó, ¿sí? Dependiendo del tamaño del pedazo y dependiendo de los genes que perdimos, puede ser que tengamos un pequeño problema o tengamos un gran problema, ¿sí? Las inversiones no me voy a enfocar mucho porque son muy raras y usualmente no me causan tanto daño, pero básicamente que se da vuelta el pedazo, ¿sí? Se cortan los dos extremos y ¡pluc! Da vuelta y se vuelve a meter. El problema es que a veces algunos genes sí dependen de la dirección donde se leen para funcionar. Entonces, si lo estoy tratando de leer al revés, ya no funciona bien. Y los cromosomas en anillo es cuando hay deleciones, pero de los dos extremos. Entonces, en el extremo del cromosoma hay una región que se llama el telómero. Y que los telómeros se van acortando mientras se va dividiendo la célula. Y eso es lo que le dice cuando ya se acaba el telómero, bueno, te tienes que morir, ¿sí? Eso es lo que pasa en cáncer. No se van perdiendo telómeros, entonces la célula vive y vive y vive y nunca se muere. Entonces aquí el problema es que como perdí ambos telómeros por las deleciones, ese cromosoma se vuelve muy inestable. Y para evitar morirse, viene y une los dos extremos, ¿sí? Tengo varios problemas. Uno, no sé cuál cromosoma es porque no sé dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Porque es un circulito. Número dos, como no sé dónde empieza y dónde termina, no puedo identificar qué se perdió. No sé dónde se perdió el pedazo de arriba y dónde se perdió el pedazo de abajo. Y además no sé qué perdí y por lo tanto me puede estar dando los síntomas, ¿sí? Y este es un cariotipo normal. Ahora, ahí se mira bien bonitito. Ya están todos ordenaditos, ya están todos con sus bandas paralelas. Mi hermana cuando yo estaba haciendo cariotipos me decía, es que estás jugando con tus gusanitos. Y el problema es de que a veces son gusanitos bien portados, todos paraditos, y a veces son gusanitos que les encanta hacer vueltecitas y se pone uno sobre otro y es un dolor, ¿sí? Y por eso es de que el citogenetista literalmente se dedica a hacer esto todos los días. Ellos encuentran por ahí un cromosoma perdido, ay, ya sé cuál es, porque ya se lo saben todos de memoria, ¿sí? Para los que no nos lo sabemos de memoria, existe esto, que se llama el ideograma. Ya sabemos cada cromosoma, cuáles bandas va a tener, cuáles son las linitas oscuras, cuáles son las blanquitas. Y entonces si encontramos uno por ahí flotando, pues lo vamos comparando. Y los ordenamos por tamaño. Si se fijan, vamos del más grande al más chiquito, que es el I. Y se van ordenando también por su centrómero. Si hay dos que son del mismo tamaño,
pues se ordenan por aquel que tiene el centrómero en el medio, después con el centrómero un poquito más arriba, y después el centrómero que está hasta arriba, que son estos tres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que hay una deleción? Pues voy a comparar este con el cromosoma que encontré y voy a ver si están todas las bandas. Si le falta un pedazo. Si un pedazo está torcido, está al revés, hay una inversión. Hay un pedazo que está duplicado, hay doble de ese pedazo. ¿Sí? Y el citogenetista, que conste que esto no lo puede hacer una compu. La compu se confunde con tantas banditas. Esto tiene que ser una persona que los va viendo uno por uno para ver que estén todos enteros. Y lo tiene que hacer por lo menos con 20 núcleos. ¿Sí? Y lo peor es de que si encuentra algo raro, debería subir a 50 núcleos. Y si hoy todavía está raro, lo tiene que subir hasta 100 núcleos. ¿Sí? Por eso es de que el cariotipo lo pedimos hoy y dentro de 2-3 meses nos aparece el resultado. Se tarda. ¿Sí? Y también depende de qué es lo que pidamos. Un cariotipo estándar, el básico, el más fácil, mide estas bandas. ¿Sí? Que son las más básicas. Son las que vieron en 1960. ¿Sí? Ya cuando las técnicas fueron mejorando, se dieron cuenta que la compu igual no podía, entonces empezaron a hacer lo que se llama el alto bandeo. Ponerle el liquidito especial un poquito más de tiempo y que conste que un poquito más de tiempo es si me paso un segundo y a la frente. Pasé de aquí a como el último que ya no se le nada. Y este alto bandeo me permite ver que esta mega banda negra, la verdad es que son dos banditas negras con un par de blancas y una gris. ¿Sí? Entonces, alto bandeo me permite ver más a detalle. ¿Por qué me sirve el alto bandeo? Porque a veces tengo lesiones que son relativamente chiquitas. Chiquitas pero observables por esta técnica. Entonces necesito bandas un poquito más específicas para asegurarme que tiene o no tiene eso. ¿Sí? La otra semana vamos a ver síndromes de lesiones donde se va todo el brazo corto. Como que si le hubieran cortado la cabeza, ¿sí? Se va todo el brazo corto. Y eso es fácil de ver, porque tengo dos cromosomas, uno que está entero y otro que le falta la mitad. Pero a veces tenemos síndromes de microdelesiones, que a veces no son tan micro, como lo puede ser de George, pierdo 22q11. Entonces 22q11, si este fuera cromosoma 22, sería toda esta banda blanca. ¿Sí? Entonces perder toda esta banda, pues es blanca. Se van a juntar dos negras. No sé dónde empieza cuál negra. ¿Sí? Si lo miro así en macro, sé que esa banda negra va a estar un poquito más gruesa de lo esperado, pero no estoy exactamente segura que se perdió. Si ya me voy al alto bandeo, ya puedo ver exactamente qué se perdió. ¿Por qué? Porque ya son más banditas. Ya puedo ver exactamente cuáles de todas esas bandas se perdieron. ¿Sí? Si se perdió absolutamente todo este pedazo o solo se perdió la mitad. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve. Y gracias a esto también tenemos la nomenclatura de la localización de ciertos genes. ¿Sí? Entonces, sabemos que un gen queda en 1p21.3. Y lo peor es de que ahora los estudiantes de medicina se lo aprenden. El gen tal queda en tal lugar y funciona para causar tal enfermedad. Pues, ¿qué están diciendo? Básicamente están diciendo, primero, el cromosoma. Después, ¿qué brazo es? ¿Qué brazo es? El P es el pequeño, el petit, que es el corto. El Q es el largo. Y después están diciendo la región. Las regiones estaban definidas por donde empezaba esos bloques negros grandes. ¿Sí? Región 1, blanco. Región 2, un pedazo negro, un pedazo blanco. Región 3, un pedazo negro y todo el resto que ya se volvió blanco. ¿Sí? Eran las regiones, los grandes. Ya después hicieron las bandas. Pues banda 1 es la blanca. Banda 1 de la región 2 es la negra y la 2 es la blanca.
región 1 de la 3, banda 1 de la 3, esa está negra y después así se va en 2, 3, 4, 5, todos los pedacitos, ¿sí? Y ahí van nombrando las bandas. Y después se fueron a dar cuenta de que habían todavía más detalles, las subbandas, ¿sí? Para adelante. Entonces, ese 21.3, ese punto 3 es cuál de todas las subbandas es. Y se vuelve un relajo si lo vemos así, es más fácil verlo así, ¿sí? Cuando pongo 1Q 11.2 es que está en el cromosoma 1, que es en el brazo largo, que es el Q, en la región 1, en la banda 1, en la subbanda 2, y a veces hay subbanda, que por eso le ponen punto 23. Lo importante de esto, cuando tengo una región cromosómica puedo ver todos los genes que están en esa región cromosómica, ¿sí? Entonces, cuando pierdo un pedazo, 22Q11, puedo ver todos los genes que se perdieron de ese pedazo. No me dice longitud específica, ¿sí? No es un metro. Si regresamos, esto no es el mismo tamaño que esto, ¿sí? Pero cuando ponemos que es una deleción de una de ellas, sí ponemos como que el pedazo entero. No necesariamente implica que se perdió la misma cantidad, ¿sí? Y que conste que también a veces tenemos un gran pedazo y solo se perdieron 2 genes funcionales. La verdad es buena suerte. Mala suerte cuando es un gen funcional el único que se perdió y ese sí era bien útil, ¿sí? Entonces, el cariotipo, como necesito que las células entren en metafase, tienen que ser células vivas, células que se puedan dividir, ¿sí? Mi cariotipo se tarda un mes y pico porque se tardan un mes en cultivar las células y tener suficientes. Entonces, le saco un hemato a alguien. ¿Cuántos leucocitos espero encontrar? Sin infecciones. ¿Sí? Entonces son 6.000 leucocitos por lo menos. Es un montón, suena como un montón. Pero la verdad es que cuando los ponga a cultivar, la mitad se van a morir. Entonces, por eso necesito que pase suficiente tiempo para que todos estén vivos. Y ya después, ya cuando los vaya a utilizar, los voy a matar, eso sí. Entonces, el tejido que puedo utilizar para hacer un cariotipo, empezamos con los leucocitos, que son los fáciles de obtener, ¿sí? Los fibroblastos de piel ya es un poquito más difícil, ya les duele un poquito más, ¿sí? Pero todavía son relativamente fáciles de obtener. Ya las siguientes 3 tejidos son un poquito más difíciles. Médula ósea. ¿Quién aceptaría que le repitan su médula ósea porque, se murió mi cultivo? Peor, vellosidades coriales. ¿Qué mamá va a dejar que le metan otra vez una aguja de este pelo y sacarle un pedacito de vellosidades coriales que posiblemente le puede causar un aborto? Otra vez. Ya sea por una vez. Y peor, el líquido amniótico, porque ahí sí están vivas y están viendo cómo la aguja está entrando, ¿sí? También despertitas viendo cómo la aguja está entrando, acercándose hacia su bebé y está jalando liquidito, ¿sí? Entonces, estas 3 son muy difíciles de repetir, si no es que imposible. Si no es porque no puedan, es porque el paciente usualmente no se va a dejar. Entonces, son muy delicadas esas muestras y son las que las cuidan como que si fueran oro. Y entonces, ¿cuándo hacemos un cariotipo? Tengo un paciente que tiene carita de DiGeorge, que habla como DiGeorge, que sopla su corazón como un DiGeorge, que tiene el calcio de un DiGeorge, que no camina como un DiGeorge, etcétera, etcétera, etcétera. Si sospecho que tiene un DiGeorge, ¿qué le voy a pedir? Un cariotipo de alto bandeo para asegurarme que sea un DiGeorge, ¿sí? Entonces, cuando tengo una clínica correspondiente con alguna alteración cromosómica, que es toda la clase de la próxima semana,
pues me voy a pedir un cariotipo, ¿sí? Confirmatorio. Cuando tengo sospecha por un diagnóstico, para confirmar un diagnóstico prenatal, también le puedo hacer un cariotipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque prenatal, eso es lo que más vemos, trisomías y monosomías. Cómo está la translucencia nucal, cómo está la subunidad beta, cómo está la inhibina A, el PAPPA, un chorro de cosas que se pueden ver prenatalmente y me va a decir 90% de certeza que este niño tiene una trisomía. Confírmelo, ¿sí? Y ahí es donde me voy con las muestras bien feas, de vellosidades coriales y amniocitos, para confirmarlo. Ahora, cáncer es otro que les encanta hacer rearreglos de los cromosomas y mezclarlos y cortar por aquí y mezclar por ahí y hacer de todo. Entonces es súper útil en muestras de tumores, médula ósea, a veces inclusive en los leucocitos, ¿sí? Hay otros síndromes de inestabilidad cromosómica, como lo puede ser Fanconi o síndrome de Bloom, que también me sirve el cariotipo. ¿Por qué? Porque aunque el citogenetista esté siendo muy cuidadoso, esos cromosomas son muy frágiles y se rompen, y por eso se llaman síndromes de inestabilidad cromosómica, ¿sí? Entonces ahí se puede ver bien fácilmente, ahí es donde les toca ver a 50 o 100 núcleos para ver qué tan frágiles son. Para fertilidad, que esto yo sé que no es de ustedes, pero sucede especialmente cuando la mamá viene, que es su único hijo después de 7 abortos, ¿sí? En fertilidad, primer paso debería ser siempre hacer un cariotipo a los padres. Ver si ellos tienen alguna alteración que lo estén pasando y eso esté causando los abortos. Y el último, gracias a Dios, no lo hacemos nosotros, es para mutagénesis, que es para medicamentos. Que son los estudios que se hacen para ver si un quimioterapéutico va a deshacer esos cromosomas o no los va a deshacer. Y para ver si el siguiente antiemético no va a deshacer los cromosomas y nos va a matar a todos, ¿sí? Entonces, tenemos a un paciente masculino de 2 semanas de edad. Nació y tenía macroglosia, hipotonía y un soplo cardíaco. Clínicamente, creemos que tiene Down. ¿Cuál es la causa del síndrome de Down? Entonces, ¿qué prueba le solicito? ¿Y qué espero encontrar? 3 copias del cromosoma 21. ¿Sí? Fácil. Siguiente, FISH. FISH quiere decir hibridación in situ fluorescente. ¿Sí? Otra vez, no hay pescaditos aquí, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que hace FISH? FISH agarra una región cromosómica específica, le pone una luz fluorescente y se lo echamos a los cromosomas. ¿Sí? Hacemos como un cariotipo, pero en lugar de ver el cariotipo dentro del microscopio directamente, le echamos esta solución antes. Entonces la solución, con estas ondas específicas, se van a ir a unir a su pedazo complementario y cuando se unen, prenden una lucecita y dicen, aquí estoy. ¿Sí? Entonces para cáncer sirve cuando pensamos que hay oncogenes que están repetidos. Pienso que hay 4 o 5 copias de un oncogen y entonces plup, 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 todos van a ir prendiendo porque tengo múltiples copias. ¿Sí? Específicamente en pediatría, ¿para qué usamos el FISH? Para que la luz no se prenda. Le voy a dar la sonda para DiGeorge y yo estoy asumiendo que el pedazo de DiGeorge está perdido. ¿Sí? Entonces, cuando vea eso, en lugar de ver la lucecita de DiGeorge va a estar apagada porque se borró ese pedazo. No tuvo con qué unirse. ¿Sí? Entonces, puede identificar el número de cromosomas porque hay sondas que son centroméricas, se unen con todos los centrómeros y así cuento cuántos centrómeros hay, deberían de haber 46. Me permite identificar que estén o no estén genes o regiones específicas y me permiten ver si hay duplicaciones, porque en lugar de una lucecita se van a prender 2 o 3 o 4, o translocaciones. Deberían de todas las lucecitas prenderse en el mismo cromosoma y hay otra que está prendida por allá en un cromosoma perdido. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues depende. Las centroméricas, como les dije, se unen a los centrómeros. Hay otras que son teloméricas, se unen a los extremos, que eso no sirve más que todo para cáncer, pero las que más usamos son las locus específicas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos como lucecitas amarillitas. Estas técnicamente no son amarillas. Tenemos verdes y tenemos rojas que deberían de estar separadas. ¿Sí? Cuando se juntan, porque hay una translocación, me dan un nuevo color, que en este caso es el amarillo. Entonces aquí tengo sondas rojas y verdes juntas, que deberían de estar separadas, pero ahí se juntaron. ¿Sí? Y a veces tengo como, digamos, para Down, que le pongo una sonda para síndrome de Down, exactamente en el cromosoma 21, en la región crítica, y en lugar de tener nada más 2 lucecitas verdes, tengo una tercera lucecita verde. ¿Sí? Entonces, Fish es súper útil porque me encuentra cosas a pesar de que sean muy chiquitas. El problema es que tengo que saber qué estoy buscando. ¿Sí? Aparte de este, el único que él me deja ir a buscar a ver si aparece algo raro es esto. Es lo que llamamos Sky o M-Fish. Es un fish múltiple, con múltiples ondas que se van a ir a unir a múltiples lugares. Y lo que me permiten es ver esto. Van a pintar todo el cromosoma enterito. Entonces tenemos uno que está enterito, está juntito. Pero hay otro que se partió en 2. ¿Sí? Aquí hubo una translocación, se fue a otro cromosoma y este sí se quedó flotando solito. Entonces, este también me permite ver los pedacitos flotantes, ¿sí? Si estoy sospechando de un cromosoma específico, solo pinto ese cromosoma específico. Ya cuando es cáncer, tengo que pintarlo todo, ¿sí? Y esto es el que se llama Sky. Entonces, cuando usamos este, espero yo que ustedes nunca lo pidan porque esto es para cáncer, ¿sí? Y si se fijan, ya cuando están ordenaditos, hay cromosomas que tienen un poquito de varios colores, ¿sí? Y no es nada más porque están uno encima del otro, como les dije, esos gusanitos les encanta hacer gusanitos y fregarlos la vida. Y a veces se ponen uno encima de otro, entonces es bien difícil identificarlos. Pero Sky nos sirve principalmente para eso, cuando tenemos muchos rearreglos, pedacitos se fueron por aquí, pedacitos se fueron por allá, y entonces quiero ver cómo quedó el cromosoma al final. Entonces, cuando hacemos FISH, síndromes de microdeleciones, microduplicaciones específicas, este no me va a ir a buscar a ver qué aparecen, ¿sí? No es un hemato para ver si, tal vez puede tener anemia, tal vez tiene leucocitosis, voy a ver si son los neutrófilos o los linfocitos, ¿sí? No es de a ver qué me parece. FISH lo pido cuando sé exactamente qué es lo que quiero, ¿sí? Porque solo eso me va a ir a ver, no me va a ver nada más. Y en cáncer, fijo, hacemos un FISH, pero porque ahí hay un chorro de cosas, ¿sí? Entonces, tenemos a un paciente masculino, neonato, que al nacer se encontró que tenía un soplo cardíaco, vía maroma cardio encontró que tenía una tetralogía de Fallot, ¿sí? Y como buenos pediatras, no se quedaron solo en el corazón, vieron qué más tenía un paladar hendido, tenía genesia renal, hipotonía e hipocalcemia. Asumo que es de George. ¿Qué le pido para confirmarlo? Le puedo pedir un FISH, le puedo pedir un cariotipo de alto bandeo, ¿sí? Alto bandeo es un poquito más difícil a veces que lo encuentre porque las delusiones son muy chiquitas. FISH es el más certero, ¿sí? ¿Y qué espera encontrar? ¿Que la lucecita se prenda o que no se prenda? Que no se prenda porque perdí ese pedazo, ¿sí? Y D. George es dominante, por decirlo así. Con perder un pedazo es suficiente para causarme la enfermedad. No necesito perder ambos pedazos de ambos cromosomas. Con solo perder uno es suficiente. ¿Sí? Y paréntesis.
DiGeorge es uno de esos síndromes genéticos que puede ser teratogénico. Mamá que consumió retinoides me puede dar un DiGeorge clínicamente, que genéticamente me va a salir negativo. ¿Sí? Entonces le pido esto cuando ya me aseguré y ya interrogué 7,000 veces a la mamá y me aseguré que de verdad no toma un retinoide. ¿Sí? Porque si no me ahorro la prueba. Y me ahorro los 3 meses de espera. ¿Sí? Ahora, las PCRs, y no es proteína C reactiva. Y me dicen PCR y pienso en esto. Es una reacción en cadena polimerasa, que básicamente, ¿qué quiere decir? Es una forma de amplificar el ADN. Siempre tenemos 2 copias de un gen. Esta es la forma de tener millones de copias de un gen. ¿Sí? Y entonces, en cada ciclo, empecé con una copia. Primer ciclo me va a sacar de una copia 2. ¿Sí? Cuando tenía 2, siguiente ciclo me va a sacar 4. Siguiente ciclo, voy a tener 8. Siguiente ciclo voy a tener 16 y así va aumentando exponencialmente. La mayoría de veces se corren de 30 a 40 ciclos para tener millones de copias. ¿Sí? Y usan 3 pasos que se repiten y se repiten y se repiten, que ya los vamos a ver. ¿Sí? Que tengo mi doble hebra estándar. Primer paso, la separo. ¿Sí? Segundo paso, le pongo unos cebadores o primers que me van a identificar dónde empieza, digamos, el pedacito. Tercer paso, una polimerasa lo va a extender, va a copiar, hacer una copia fiel. Y voy a tener de una doble hebra, voy a pasar a 2 dobles hebras. ¿Sí? Que va a seguir el siguiente paso, que las voy a volver a separar. Ahora tengo 4 hebras sueltas que se van a amplificar y amplificar y amplificar y amplificar y amplificar. ¿Sí? Entonces, esto es súper útil para los de biología molecular porque pasan de 2 copias, que si destruyo una, ups, ya solo me queda uno. Tengo millones de millones de millones. Puedo correr millones de millones de millones de cosas porque tengo un montón de cosas que estudiar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo usamos? Las PCR básicas las están usando en microbiología. ¿Cuánto tiempo se tarda un coprocultivo? 5 días. Como 3 a 5 días. ¿Sí? 3 si tienen suerte, 5 si tienen mala suerte. PCR me permite identificar las bacterias específicas de esa muestra en menos de 6 horas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se usa en la mayoría del mundo? Para detección de bacterias, de virus y otros organismos específicos. ¿Sí? Y yo creo que ya lo han visto, especialmente en pandemia. ¿Cuánto se tardaba el hisopito? Menos, 24 cuando ya estaban saturados. Entonces, usualmente en menos de un día ya sabían si tenían o no tenían COVID. ¿Sí? ¿Qué usaban? Una PCR. No ponían el bicho a aislarlo, cultivarlo y ver si crecía. No. Literalmente encontraban el ADN y decían, ¿está o no está? ¿Sí? Se tardan un poquito más, ¿por qué? Porque tienen que correr la PCR primero, amplificar. Y ya después detectar cuánto tenía. ¿Sí? Que ese es mi siguiente paso, la carga viral. Entonces tenemos la PCR cuantitativa o de tiempo real que me permite detectar cantidad. ¿Sí? La básica me dice presencia, hay. La cuantitativa me dice cuánto hay. Se empezó a usar con el virus, el retrovirus más frecuente, que era VIH. Después en pandemia encontramos otro retrovirus que era un poquito más frecuente, ¿sí? Que era el COVID, ¿sí? Pero se puede usar para todos los virus. Por eso es de que ahora los hisopitos vienen ya no solo para coronavirus, vienen para coronavirus, para sincitial, para influenza, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo me permite identificar múltiples bichitos, ¿sí? Que ese se llama, y creo que no lo puse, no lo puse, es el multiplex.
Me permite correr varios análisis en el mismo tubito y detectar varias cosas en la misma cosa. ¿Sí? Una muestra, múltiples resultados. ¿Sí? Siguiente es los polimorfismos de fragmentos de restricción, o RFLP. ¿Sí? Que estos sí ya me permiten ver mutaciones específicas. Ahora, PCR es un poquito como FISH. Me identifica aquello que estoy buscando. No me voy a identificar a ver qué me cae. ¿Sí? Si estoy pensando en infección respiratoria, pues tengo que pensar en los virus más frecuentes y me va a buscar esos virus más frecuentes. ¿Sí? No me va a buscar marcianadas. Si estoy pensando en una enfermedad genética, tengo que ir a buscar puntualmente esa enfermedad genética y esa mutación específica. Entonces, FRLP me sirve para, digamos, fibrosis quística familiar. Ya sé cuál es la mutación de la familia, quiero saber si este niño tiene esa mutación específica. ¿Sí? Para cáncer familiar es súper útil. Ya sé que todos los que tienen cáncer tienen tal mutación, entonces voy a ir a buscar quién ya tiene esa mutación para ver a quién está en riesgo. ¿Sí? Para pacientes es un poquito más difícil usar esta técnica si no tengo idea cuál es la mutación familiar. ¿Sí? Entonces, en Marfan, que sí es dominante, usualmente estudio a un paciente, el más viejito, obtengo cuál es la mutación y después voy con todos los descendientes a ver si tienen la misma mutación. ¿Sí? En neonatos ya nos ha pasado. Niños con osteogénesis imperfecta. Niño nace y ya nace con como 4 fracturas y la enfermera lo vio mal y pico se quebró. Pero los papás ya están conscientes porque nos ha tocado. Y fuimos a ver a uno, sí, tiene osteogénesis, que no sé qué, ahí nos llaman a los papás para hablar con ellos. Salimos al corredor y el papá de la bebé. Doctor Cabrera, qué bueno verlo. Usted me diagnosticó como osteogénesis imperfecta cuando yo tenía 6 años. ¿Y por qué está aquí? Es que acaba de nacer mi hija. Ah, ya sabemos de dónde salió la osteogénesis imperfecta, ¿sí? Lo bueno es, ya teníamos la mutación familiar, ya solo era chequear que la niña tuviera la misma, ¿sí? ¿Por qué nos sirve PCR de este tipo? Porque es mucho más barata, ¿sí? El costo de hacer una PCR es relativamente barato a comparación de la siguiente técnica, que es la secuenciación, ¿sí? Entonces, si ya tenemos la mutación familiar, mucho más fácil correr una PCR, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente masculino de 12 años, porque su hermano mayor tiene Marfan, y entonces quiere saber si él también tiene Marfan, ¿sí? Clínicamente me cumple criterios de Ghent, entonces queremos ver si tiene la misma mutación en FBN1 que su hermano, porque a su hermano ya le tenemos cuál es la mutación. Pues, ¿qué le podemos hacer? Una PCR alelo específica, queremos saber si es esa, ¿sí? O RFLP. Entonces, cuando no tenemos idea, por lo menos de cuál es la mutación específica, si tenemos una idea de qué puede tener el paciente, ya nos vamos a la secuenciación de genes, ¿sí? Que la secuenciación es obtener ese montón de letritas, ¿sí? Literalmente, secuenciación es leer letrita por letrita de cada gen. Y gracias a Dios, esto ya no lo hago yo. Un bioinformático se encarga de ver que las letritas estén en el orden correcto para el gen correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son varios pasos. Primer paso es compararlo con el genoma de referencia, porque ya tenemos un genoma de referencia, ¿sí? Y ver en dónde casa. ¿Qué gen es? Siguiente paso, ver que todas las letritas casen bien, que existen en el orden correcto. Y si no están en el orden correcto, pues identificar cuál es la alteración. Y siguiente paso es lo que se llama la identificación de variante. Ya identifiqué cuál es el cambio, ahora tengo que ver qué hace ese cambio. ¿Es patológico? ¿Es benigno? ¿O hay un punto en medio que dice yo no tengo la más pálida idea? Que son las variantes de significado incierto.
Que esas son porque es la primera vez que la encontramos, no estamos seguros qué es, no sabemos qué efecto tiene a nivel de la proteína, es un Jockey Taking Reader, ¿sí? Y nos los tiran la chibolita de regreso, voy a ver con mi paciente a ver si le casa. Entonces, ¿qué podemos pedir para una secuenciación? Pues tenemos 3 niveles. Primer nivel, pedir un gen específico o un panel de genes. Sé que tiene Marfan, clínicamente sé que tiene Marfan, le voy a pedir FBN1 nada más, ¿sí? Pareciera tener Marfan, no me cumple todos los criterios, pero es muy probablemente Marfan o una enfermedad muy similar. Pues le pido un panel para enfermedades marfanoides, ¿sí? Que me va a ver FBN1 y me va a ver todas las enfermedades que se parecen a Marfan, ¿sí? Y les digo que es útil porque a veces tuvimos una niña que no nos cumplía criterios bien para Marfan y resultó que tenía mutaciones en 3 diferentes genes. Uno que le daba la talla, otro que le daba la cara, otro que le daba la laxitud. ¿Sí? Por eso es de que a veces pedimos el panel mejor. Porque muy probablemente Marfan, pero la verdad es que tenía todos los síntomas porque tenía diferentes genes alterados. ¿Sí? Entonces, a menos que sea fibrosis quística, que ese sí no se confunde con nada más, pedimos gen único, pero usualmente pedimos un panel de genes. ¿Sí? Siguiente nivel, que estos niveles son los que a mí no me gustan, es el exoma completo y el genoma completo. Exoma completo mira todos los exones de todos los genes que se vuelven proteína. La teoría es, el exón es el que se vuelve proteína, entonces si el exón está malo, la proteína está mala. ¿Sí? Pero mira, todos. 25.000 genes y por lo menos 10 exones por gen. Es un montón de información. Entonces la probabilidad de que me salga algo malo es alta, pero no necesariamente es algo malo que me cause enfermedad. ¿Sí? Puede ser que me está saliendo algo que es diferente, pero no necesariamente patológico. Entonces a veces me da un montón de resultados de significado incierto que no me van a servir para nada. ¿Sí? Y peor es genoma entero. Ahí sí ven absolutamente todas las letritas de todos los genes que están en sus células. ¿Sí? 3.2 billones de pares de bases. Y que conste que tenemos usualmente como 3 millones de diferencias entre persona y persona. Persona sana. Considerando que estamos tratando de estudiar a una persona enferma, esto va a aumentar todavía más. ¿Sí? Entonces, el bioinformático se tarda 4 meses en estudiarlo y aún así nos manda un resultado que no necesariamente me va a dar respuestas. ¿Sí? Menos del 20% de los pacientes que se les hace genoma completo son diagnosticados. Sube al 30% con exoma completo. Y que conste que este vale como 20,000 quetzales y este vale 15. Entonces es bien divertido hacer un examen bien caro y que además le tengamos que decir a la mamá, mire, pero no salió nada. O no sabemos qué salió. ¿Sí? Por eso cuando yo lo pido, que el panel de genes creo que vale 13, me puede ver hasta 400 genes a la vez si lo quiero, que tampoco es moneditas sueltas, pero me identifica mucho más fácilmente porque ya tengo una idea que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, sería bien fácil hacerle el hemato y ver qué aparece, hacerle el genoma completo y a ver qué sale. Igual exoma. Pero lo más fácil es si le hago el hemato porque el paciente está pálido, no está respondiendo, está medio letárgico, no tiene energía, asumo que tiene anemia y le voy a hacer el hemato para confirmar la anemia. ¿Sí? Entonces, esto está ahí para que sepan bien los detalles. Panel de genes es que evalúa al gen específico, va desde el 5' UTR, que es el pedacito antes del gen, hasta el 3' UTR, que es un pedacito después del gen.
Y es cuando tengo muchos síntomas compatibles con una enfermedad, a veces tengo muchos genes causales. Esto es para ver cuál de todos. Digamos, Noonan tiene como 15 genes. ¿Cuál de todos me está causando Noonan? Y puede ser que me salga una variante de significado incierto, pero es más que todo, es más certero que los demás, ¿sí? El exoma completo me va a ver todos. Tiene una mejor tasa de error que el genoma completo, tiene un costo un poquito menor. Es más probable encontrar variantes patogénicas, pero muchos son polimorfismos. Un polimorfismo quiere decir un cambio en el ADN que no necesariamente es patológico y que está en más del 1% de la población mundial. El 1% de la población mundial son billones de personas, ¿sí? No es fácil. Y el problema es que identifican muchas variantes y no todas son conocidas o no todas me van a dar una respuesta, ¿sí? Y el genoma es el peor, ¿sí? Y me lo voy a saltar porque quiero que se aprendan esto. El genoma lo hago cuando no tengo idea, ¿sí? Y espero que ustedes no sean de esos médicos, ustedes sí tienen que tener idea, ¿sí? Entonces, genoma se hace más que todo solo para investigación. Siguiente, exoma. Múltiples enfermedades, múltiples alteraciones, no me casa bien y todos los exámenes clínicos tampoco me están ayudando, ¿sí? Tiene sus indicaciones, pero no se lo hago de rutina a todo el mundo, ¿sí? El panel genético es para una enfermedad específica, múltiples genes o múltiples enfermedades que clínicamente se pueden ver igual, ¿sí? Entonces, mucopolisacaridosis. ¿Todo el mundo ha visto pasar a nuestros pacientes los martes? No. Entonces, MPS. Son aproximadamente 12 enfermedades. Todos tienen la misma carita. Algunos tienen tratamiento, algunos no. Le hago el panel de genes para asegurarme cuál de todos tiene para ver si tiene tratamiento o no tiene tratamiento, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el panel. Y gen único cuando tengo una enfermedad específica causada por solo un gen y quiero saber qué tiene esa, ¿sí? Pero que conste que el panel me cuesta lo mismo que el gen único. Mejor le hago el panel porque así me aseguro que no tenga nada más, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente masculino de 6 años que desde los 3 años empiezan a notar que camina raro y a partir de los 4 años notan que sus piernitas están arqueando, ¿sí? Al examen físico tiene genovarum marcado, rayos X evidencian un arqueamiento de la cadera y el fémur, anomalías metafisiales, sospecho de una displasia esquelética. ¿Qué le pido para confirmar cuál de todas las displasias esqueléticas son? Un panel, ¿sí? De secuenciación. Displasias esqueléticas, hay aproximadamente 150 enfermedades. Y más genes que eso, porque pues hay algunas que son causadas por varios genes. Entonces el panel me sirve para verlas todas y de un solo saber cuál tiene, ¿sí? Y que conste que me mira las dominantes, me mira las recesivas, me mira las ligadas a X, me las mira todas de un solo, ¿sí? Y este es el resultado, ¿sí? Entonces, si se fijan, específicamente este paciente tenía una displasia ósea. Y encontramos que hay una variante patogénica en el gen COL10A1 que se asocia con la condrodisplasia metafisial autosómica dominante. Si es dominante, ¿cuántos alelos necesito mutados? Y si es heterocigoto, ¿cuántos alelos mutados tiene? Uno, ¿sí? Heterocigoto, uno. Entonces, eso probablemente es lo que me está causando, ¿sí? Gracias a Dios encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces, especialmente con nuestra población sin estudiar, nos salen un montón de estas nada más. Variantes de significado incierto. Entonces no tenemos idea, tenemos que ir una por una viendo cuál es la que mejor casa con mi paciente, ¿sí? Y ver que tenga las copias adecuadas,
Si tengo una enfermedad que es recesiva y solo encontraron una variante en heterocigosis, no me está cumpliendo, ¿sí? Porque es recesiva, necesito ambas. La última prueba, que esta es la más difícil, son los microarreglos. El microarreglo es unir millones de diferentes onditas al ADN y ver qué se une y qué no se une, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos. Tenemos los de expresión, que estos son solamente para investigación, ver qué se está expresando en una célula. Tenemos los de SNPs, que eso también son de investigación, y estos son más que todo para medicina interna, para cuando tenemos enfermedades que son multifactoriales. En pediatría usamos el ACGH, el Array-Based Comparative Genomic Hybridization, ¿sí? La hibridación genómica comparativa, que esto lo que me mira es desbalances cromosómicos, qué copias tengo extras y qué copias tengo de menos, ¿sí? Entonces lo que hace el microarreglo es que tiene sondas que van a cubrir absolutamente todo el cromosoma, ¿sí? Y lo compara contra una muestra control y mira cuánto se une. Si se une menos del paciente que del control, me está diciendo hay una deleción, se borró ese pedazo. Y si se une más del paciente que del control, hay una duplicación. Tengo el doble de ese ADN, ¿sí? Y usualmente me lo muestran en estas tablitas, donde 0 es donde tengo tanto del paciente como el control, más 1, más 2, más 3, más 4, dependiendo de cuántas copias extras tenga, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, dependiendo de cuántas copias menos tenga, ¿sí? Y les puse este, que ese es bien fregado y este es para cáncer, porque ahí se mira que casi que nada está en 0, ¿sí? Los rojitos son las pérdidas, las verdecitas son las duplicaciones y así se va. Me va diciendo cada vez que hay una pérdida, que aquí se miran mejor las rojitas, ¿sí? Y de múltiples cromosomas. ¿Por qué? Porque se une a todos los cromosomas. Entonces, el microarreglo es buenísimo para síndromes complejos como son las microdeleciones, microduplicaciones. Tengo afectados múltiples sistemas, no me casan con un síndrome específico, probablemente se borró múltiples genes. Pacientes con retraso intelectual, autismo, probablemente tienen una microdeleción que lo está causando, ¿sí? Mi paciente tiene sospecha de autismo, síntomas de autismo, está en el espectro autista y además tiene anomalías menores que me dicen puede haber algo más. Ya es indicación para un microarreglo, ¿sí? O el autista que tiene un soplo cardíaco, esas dos cosas no deberían ir juntas, ¿sí? Retraso intelectual, y no digo retraso intelectual porque tuvo cubetazo cuando nació, no respiró por los primeros 10 minutos, etcétera, etcétera, y ya descarté todo lo ambiental. Un microarreglo sería mi primer paso, ¿sí? Y, por supuesto, el problema es que no me va a detectar aquello que no esté indicado para ello. Entonces, esto no me mira si un pedacito se movió para otro lugar. Para eso tengo el cariotipo, ¿sí? Las translocaciones balanceadas. Un pedacito se movió a otro lugar y me está causando caos porque se movió. Eso el microarreglo no lo va a ver. El microarreglo va a ver si se borró o se duplicó, nada más, ¿sí? Y no me va a detectar alteraciones de cromosomas completos. No me va a ver si tiene down, ¿sí? El microarreglo no está diseñado para eso. Está diseñado para duplicaciones, pedacitos chiquitos. Si es absolutamente todo el cromosoma, pues absolutamente todas las ondas se van a unir. Y no me va a poder decir cuántas se unieron. Si para 2 copias, para 3 copias, o para 4 copias, o para 5 copias, ¿sí?
porque me está cubriendo todo y me está diciendo, ahí está entero, ¿sí? Este me mira si le falta pedazos o tiene pedazos extras, pero pedazos chiquitos. Tiene que tener comparativo con el resto del cromosoma, ¿sí? No me puede ver el cromosoma entero. Entonces, tenemos una paciente femenina de 8 años. Tiene hipotonía desde el nacimiento, sus hitos del desarrollo se detuvieron a los 6 meses. No mejora con terapia física, no mejora con estimulación temprana. A los 6 meses presenta su primera convulsión y está en tratamiento crónico. Y al examen físico presenta varias anomalías menores inespecíficas, que son más de 5, y no se observan otras anomalías mayores. Entonces, ¿es un síndrome o no es un síndrome? Probablemente sí, tenemos anomalías menores asociadas a la mayor, la hipotonía, además del neurodesarrollo. ¿Le podemos hacer un panel de genes? ¿Tenemos una sospecha qué es lo que tiene? ¿Le podemos hacer un cariotipo? Tengo un síndrome de una lesión cromosómica obvio ahí. Entonces, ¿qué le hacemos? Un microarreglo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un síndrome que se fueron varios genes, pero no sabemos exactamente cuántos, ¿sí? Entonces, no podemos ver un gen único o un panel de genes porque no tenemos un probable diagnóstico. No le podemos pedir el panel genético de secuenciación para ver qué le pasa, ¿sí? No le podemos pedir un exoma o un genoma. Hay algo mejor, que es el microarreglo, ¿sí? Especialmente porque la secuenciación no me detecta si hay deleciones, ¿sí? Me lee las letritas y las letritas que encuentre. Si no encuentra letritas, nada más se lo salta, ¿sí? Entonces, si hay una deleción, no me sirve para las deleciones, microdeleciones, microarreglo, ¿sí? ¿Estamos bien? Lamentablemente, ahora cuando hagan una consulta genética les vamos a preguntar ¿qué consideran que es la prueba más adecuada para este paciente? ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, pregunten. ¿Sí? Entonces, los libero, que tengan feliz día.